En un rincón olvidado de un pequeño poblado, donde el viento parecía traer susurros de otros tiempos y se colaba por las rendijas como un viajero sin rumbo, vivía don Aurelio, un hombre que rondaba los 80 inviernos. Su espalda estaba vencida por los años y sus manos rugosas y endurecidas parecían cortezas de encina seca. Su casa, más que un refugio, era un suspiro detenido en el tiempo. Paredes de madera torcida, techos parchados con planchas oxidadas y un suelo de tierra tan compacta que crujía como piedra al pisar. No había en su hogar televisor, radio, ni siquiera un pequeño ventilador que lo defendiera del bochorno aplastante del verano o del frío que calaba hasta los huesos en invierno. Todo lo que poseía cabía en una sola estancia. Una cama que protestaba con cada movimiento, una mesa de madera carcomida por el tiempo y su banco de zapatero, colocado junto a una cruz gastada colgada en la pared. La cruz, cubierta de polvo, parecía aguardar un milagro, tanto como su dueño. Don Aurelio había aprendido el oficio desde niño, siguiendo las manos firmes de su padre, quien también había sido zapatero hasta que una pulmonía lo arrancó de la vida durante un invierno implacable. Su madre, consumida por una tristeza silenciosa que nadie supo explicar, se fue poco después, apagándose como una vela sin aceite. Desde entonces, Aurelio creció solo, escuchando el eco de sus propios pasos y hablando únicamente con Dios mientras cosía y remendaba zapatos que llegaban a sus manos cargados con las huellas y las historias de otros. Nunca conoció el amor de pareja ni formó familia. «No tengo tiempo para mí», decía con voz serena. «Hay demasiados pies heridos y almas más rotas aún». Su fe era lo único que no había cedido al desgaste de los años. Cada amanecer, antes que el sol despuntara, se arrodillaba ante la cruz. No pedía riquezas ni cambios de destino, solo fuerza para resistir un día más. Sus manos, aunque temblorosas, seguían enhebrando agujas y su vista, ya empañada, alcanzaba lo justo para coser botas viejas, zapatos escolares y sandalias que habían visto demasiados veranos. Jamás cobraba más de lo necesario. Si alguien no podía pagarle, aceptaba una tortilla fría, un tazón de café o simplemente una bendición. «Dios me da lo que necesito», solía repetir con una sonrisa frágil pero honesta. Sin embargo, aquel invierno no llegó solo con frío, trajo silencio, un silencio pesado, casi sólido. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, los pasos ausentes. Ya nadie salía, los niños no iban a la escuela, los obreros no marchaban al trabajo y las mujeres dejaron de bajar al mercado. Nadie requería zapatos remendados. El banco de Aurelio, antes ocupado por calzados esperando una segunda vida, comenzó a acumular polvo. Pasaron semanas enteras sin que nadie golpeara su puerta. El arroz se acabó, el pan se volvió piedra y la soledad se asentó como un huésped indeseado. El hambre lo desvelaba, a veces colocaba una bolita de trapo en la boca solo para engañar al estómago. Una noche, con los huesos helados y el alma exhausta, se sentó frente a la cruz. Sus labios estaban secos, los ojos hinchados de llorar en silencio. El crujir del banco resonaba como un quejido en la penumbra. Apoyó la cabeza en las manos y con voz quebrada murmuró: «Señor, no te pido lujos ni tesoros, solo un pedazo de pan, solo un poco de calor. Tú sabes que siempre he confiado en ti, pero ya no me queda fuerza. Padre, ya no tengo nada». Las lágrimas se deslizaron hasta mojarle la camisa vieja, como si fueran una llovizna cayendo sobre tierra reseca. Ahí mismo se quedó dormido, rendido por el cansancio y el hambre bajo la luz temblorosa de una única vela que al final también se apagó. La mañana siguiente trajo un frío que calaba hasta el alma.
Aurelio despertó con la espalda entumecida, recostado sobre su banco. El sol apenas se filtraba por la ventana, pero el hambre se sentía como un cuchillo afilado que no perdonaba. Se levantó con lentitud. Cada articulación protestaba como si los huesos le recordaran los años de esfuerzo. Caminó hasta la esquina donde guardaba su jarro de agua, pero solo encontró una gota seca deslizándose por el borde, como si esa última gota supiera que ahí ya no quedaba esperanza. Miró a su alrededor y la casa le pareció más vacía que nunca. El banco cubierto de polvo, las herramientas inmóviles y el aire espeso y tenso. Se sentó nuevamente frente a la cruz. Ya no tenía lágrimas. Se sentía como un árbol viejo, olvidado en un campo desierto. Los ecos de su vida, el saludo de los niños, el sonido de los pasos por la calle, las voces de los clientes, parecían recuerdos lejanos que jamás volverían. Recordó entonces a un niño que lo visitaba tiempo atrás. Se llamaba Mateo. Tendría unos 8 años y como él era pobre, llevaba zapatos destrozados con los dedos asomándose, pero siempre regalaba una sonrisa. A veces dejaba una galleta escondida y decía: «Mi mamá dice que usted es el zapatero de Dios porque hace que los pobres caminen como nuevos». Esa frase se le había quedado clavada en el alma. ¿Dónde estaría Mateo ahora? ¿Tendría frío? ¿Habría comido algo en los últimos días? Solo pensarlo le partía el corazón. Con esfuerzo, Aurelio tomó unas botas viejas que un cliente había dejado meses atrás y que jamás reclamó. Comenzó a limpiarlas sin encargo ni pago, solo por no dejar morir la esperanza. Pasó el trapo con manos temblorosas, con voz de con cada movimiento pudiera invocar tiempos mejores. Su estómago rugía, pero permaneció en silencio. La fe era lo único que quedaba, aunque incluso ella parecía vacilar. Esa noche, con la garganta seca y el alma desgastada, volvió a mirar la cruz y por primera vez sintió que quizá Dios lo había olvidado. La tarde cayó sin hacer ruido, como una manta gris cubriendo cada rincón del pueblo. El viento, antes juguetón, se había vuelto áspero, arrastrando polvo y hojas secas que golpeaban contra las paredes como diminutos puños. Aurelio permanecía sentado junto a su mesa, afilando una aguja que probablemente no tendría trabajo esa noche. Cada cierto tiempo se detenía, escuchando, como si en cualquier momento pudiera oír unos pasos, un golpe en la puerta, una voz conocida, pero el silencio respondía siempre, más denso que el día anterior. Desde hacía semanas, el pueblo parecía un lugar detenido en otro mundo. Las persianas permanecían cerradas, las chimeneas apagadas y las plazas, antaño llenas de conversaciones, estaban desiertas. Algunos decían que la gente había enfermado, otros que el miedo se había instalado como un huésped invisible que obligaba a todos a esconderse. Aurelio no preguntaba. Sabía que, cuando el hambre apretaba y el temor se metía en los huesos, las palabras se volvían inútiles. Esa noche encendió un candil con el poco aceite que quedaba. La luz era débil, temblorosa, como si temiera apagarse antes de tiempo. En la mesa, 3 clavos oxidados, un carrete de hilo y un par de zapatos de cuero agrietado parecían mirarlo con resignación. Tenía el impulso de salir y caminar hasta la iglesia, aunque fuera para sentir que no estaba solo, pero la debilidad de sus piernas y el frío que se filtraba por cada rendija lo mantuvieron anclado en su silla. El estómago protestó con un rugido sordo. No recordaba cuándo había comido algo más que un trozo de pan duro. Abrió la vieja alacena con la esperanza de encontrar un resto olvidado. Solo un plato de barro y una taza mellada lo miraban desde el estante. Cerró la puerta lentamente, como si el hacerlo pudiera ahuyentar el vacío. Fuera, el viento arreciaba. Cada golpe contra la fachada resonaba en la madera vieja como un lamento lejano. En un momento de impulso, Aurelio se levantó.
tomó su manta raída y salió al portal. El aire helado lo recibió con una bofetada que le cortó la respiración. Sus ojos recorrieron la calle. Nada. Salvo la figura de un perro famélico que uznaba entre bolsas rotas. El animal lo miró unos segundos antes de desaparecer entre las sombras. El zapatero suspiró y volvió a entrar, cerrando con cuidado a la puerta, como si con ello evitara que la soledad se colara más de lo necesario. Sentado otra vez, apoyó los codos en la mesa y se frotó las sienes. La memoria, traicioneramente, le trajo imágenes de cuando el taller estaba vivo, risas de niños probándose zapatos nuevos, el olor a cuero recién trabajado, el tintinear constante de las herramientas. Ese recuerdo le quemó por dentro, no por la nostalgia, sino porque sentía que no volvería a escucharlo jamás. Antes de acostarse, encendió un último pedazo de vela y se quedó mirando su llama. El fuego oscilaba, proyectando sombras largas que se retorcían en las paredes como si quisieran escapar. Y ese momento Aurelio volvió a rezar, pero su voz apenas era un susurro. Si todavía estás conmigo, dame una señal, aunque sea pequeña. Se volvió en la manta y se recostó en el banco. El sueño llegó de forma intermitente, interrumpido por el frío y por sueños extraños. Un camino de tierra que se extendía sin fin, un par de botas nuevas abandonadas en mitad del sendero y la sensación de que alguien, invisible, lo observaba. Al amanecer, un ruido lo despertó. Creyó que alguien había tocado la puerta, pero cuando la abrió, no había nadie. Solo el viento movía una hoja de periódico por la calle. La recogió y antes de tirarla, leyó un titular que hablaba de ayuda humanitaria llegando a un pueblo cercano. Sintió un pequeño latido de esperanza, tan débil que él mismo dudó si era real. Pero al cerrar la puerta al silencio volvió a reclamar su lugar. Y Aurelio, con la mirada fija en la cruz de la pared, supo que aún tendría que resistir un poco más, aunque no sabía cuánta fuerza le quedaba. Había una mañana que amaneció distinta, aunque Aurelio tardó en notarlo. La luz entraba por la rendija de la ventana con un matiz casi dorado, y el viento, aunque seguía frío, parecía menos hostil. Se incorporó lentamente, frotándose las manos para devolverles algo de calor, y fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpe hueco, como el de algo cayendo frente a su puerta. No era común que nadie se acercara hasta su taller, y menos a esas horas. Con cautela, se calzó las botas gastadas y abrió. La calle estaba cubierta por una fina capa de nieve y sobre ella, a pocos pasos, yacía un zapato. No era un calzado ordinario, de cuero fino, costuras perfectas y un diseño que Aurelio no veía desde sus años de juventud, cuando los comerciantes ricos encargaban piezas únicas. Lo tomó entre las manos y notó que aún estaba tibio, como si su dueño lo hubiera perdido hacía apenas unos minutos. Miró a ambos lados, pero no había nadie. Solo huellas que se perdían calle abajo en dirección a la salida del pueblo. Aurelio dudó. Podía dejarlo allí, pero algo en él, quizá un instinto de artesano, lo empujó a entrar con la pieza y examinarla a la luz del candil. El zapato estaba impecable, salvo por una costura lateral que se había soltado. No había señal de su pareja. Se pasó la mañana reparándolo, no por encargo, sino por pura necesidad de hacer algo útil. Mientras la aguja atravesaba el cuero y el hilo se tensaba, sintió una energía que hace mucho no lo visitaba. Al terminar, lo dejó sobre la mesa y se quedó mirándolo casi con orgullo. Al caer la tarde, un nuevo golpe en la puerta lo sobresaltó. Esta vez, al abrir, encontró a una mujer joven, envuelta en un abrigo oscuro y con el rostro enrojecido por el frío. En sus manos sostenía el zapato que faltaba. ¿Es usted el zapatero?, preguntó, con una voz firme pero cansada. Aurelio asintió y ella, sin más, dejó el calzado sobre la mesa. Se me rompieron esta mañana y no podía seguir caminando así. Me dijeron que aquí vivía el mejor artesano de la región.
No recordaba la última vez que alguien le había dicho algo parecido. Sin responder, tomó la segunda pieza y empezó a revisarla. Mientras trabajaba, la joven le contó que venía de un pueblo al norte, que llevaba días viajando y que buscaba a alguien que pudiera ayudarle a entregar unas cartas muy importantes. No dio muchos detalles, pero Aurelio notó en su mirada una mezcla de urgencia y esperanza. Cuando terminó, le ofreció el par reparado. La mujer sonrió con gratitud y dejó sobre la mesa un pequeño saco con comida y unas monedas. Es lo único que puedo pagarle ahora, pero si acepta acompañarme mañana, hay algo mucho más valioso esperándole. Aurelio la observó, dudando. Durante años había permanecido encerrado en su rutina, resistiendo el hambre y la soledad. Salir significa arriesgarse, pero también quizá dejar atrás el vacío. Esa noche, mientras el viento volvía a golpear las paredes, no pudo dormir. Miraba el par de zapatos junto a la puerta y pensaba en la promesa de algo distinto. Cuando por fin amaneció, ya tenía su decisión tomada. Guardó sus herramientas más preciadas, se envolvió en la manta y con un nudo en el estómago abrió la puerta para seguir las huellas de la joven. El aire estaba gélido, pero en su pecho algo ardía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo ni derrotado. El pueblo quedaba atrás y delante, bajo el cielo pálido, se extendía un camino cubierto de nieve y la promesa de que, tal vez, aún había un lugar para él en el mundo.